pública? Antes del 15 de diciembre, sí. Y sí, ya es una orden establecida. La Corte de Constitucionalidad determinó que el Congreso debe elegir antes del 15 de diciembre a los magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia y cámaras de apelaciones. Esta tarea, hay que recordarla, está pendiente desde hace más de 4 años. Y el periodo dura 5. Exactamente. Indican que primero deberá elegirse a los de la Corte Suprema de Justicia, luego a los magistrados de las Cortes de Apelaciones, y que estos deberían de cumplir con el periodo que es de esta Corte, que se extendió más allá de sus funciones. Como nos acaba de recordar Juan Carlos, bueno, ya superaron los 4 años de estar en funciones, y la nueva Corte cumpliría funciones desde el momento en que está electa hasta el 13 de octubre del año 2024. Para conversar sobre este tema nos acompañan ya 2 analistas. Le damos la bienvenida tanto al licenciado Francisco Quesada, quien es investigador del CIEN, catedrático y presidente del Centro para la Defensa de la Constitución, y también al licenciado Osvaldo Samayoa, analista y catedrático. A ambos les agradecemos mucho que nos acompañen aquí en Hora 15 para poder conversar sobre esta, que sin lugar a dudas se ha convertido en la noticia del día. Juan Carlos. Por supuesto, Beatriz. Licenciado Quesada, me da muchísimo gusto de poderlo saludar y darle la bienvenida en este espacio. Y le voy a hacer una pregunta que le podrá sonar no periodística y que le podrá sonar ingenua al licenciado Quesada, y le pido perdón por ello, pero no me puedo guardar la pregunta de esa forma. ¿Cómo que ahora sí se puede? ¿Qué pasó? Si llevamos 4 años diciendo que no se puede. ¿Qué cambió? Buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz, Juan Carlos, Osvaldo, qué gusto charlar con ustedes. Yo diría que en eso de cal y de arena de esta ejecución que se llama ejecución de lo resuelto, esa es la pregunta. ¿Por qué hasta ahora? Claro, yo en lo particular he estado insistiendo, luchando, lo hemos hecho a través de la institución a la que pertenezco para que se hiciera esa elección. Desde que empezamos a ver la amenaza que había en el año 2019 de que no fuera a suceder, hicimos la denuncia, estuvimos muy activos en ese sentido. Entonces, pues me da pues gusto, pero al mismo tiempo digo, bueno, ¿por qué hasta ahora? Es un tema que va a poner en dificultad a quienes asuman, porque van a tener cuántos meses, no sé, porque todavía falta el proceso, pero apenas van a haber asumido la magistratura, apenas van a tener control de su mesa, apenas van a tener algún control administrativo, ya van para afuera. Entonces, lo veo que hay un inconveniente práctico, pero yo creo que es una manera de ir liberando de ese lastre que veníamos arrastrando, de esa fisura que se había hecho al sistema republicano, pero lamentablemente tarde. Pero si me ponen a escoger qué hubiera preferido, ahora o dejar pasar los 10 años, yo estoy en que debería haber sido ahora. Licenciado Samayoa, hablemos un poco de estos retos que representa para las personas que serían seleccionadas. Hay que recordar que en el listado de 26 candidatos, y me voy a referir solamente a los de la Corte Suprema de Justicia, uno al menos ya podría descartarse porque es el actual Procurador de Derechos Humanos. Y después habría que determinar si el resto estaría interesado en ocupar un puesto durante 10 meses. ¿Cómo lo ve usted? ¿Y cuán difícil podría ser integrar a estos 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Ni que hablar de los 135 de las cámaras de apelaciones. Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarles. Espero que muy bien, también, licenciado Quesada, los radioescuchas. Bueno, sí, yo digo que hay que analizar retos en varias etapas, porque la primera etapa de retos es para el Congreso, ¿verdad? Que tiene que cumplir con lo ordenado. Tiene que cumplir con lo ordenado, pero recuérdense que tiene discusión de presupuesto. El periodo legislativo ordinario termina el 30 de noviembre. Luego tendría que ser sesiones extraordinarias para poder cumplir. Tiene retos porque lo pudo haber hecho desde hace rato con una metodología que tendría que haber discutido ahí en el Pleno. Y ese es el primer reto. El segundo reto, sí, ya vienen las personas que resulten seleccionadas, electas, digamos, como magistradas y magistrados. Y ciertamente es un poco complejo porque para empezar hay que ver si las personas que están en la lista aceptan el reto de estar
10 meses al frente de la Corte Suprema de Justicia. Tienen toda la libertad de decir que no, por ejemplo. Bueno, de ser seleccionados podrían renunciar, ¿verdad? Y decir, yo no quiero estar por ese periodo, renunciar, tendría que asumir el suplente. Hay una persona que de resultar electa tendría que renunciar, que es el actual procurador de los derechos humanos. En fin, viene una serie de situaciones que van a ponernos en un periodo, un año 2024, un poco, digamos, inestable administrativamente y judicialmente hablando, pero al igual que el licenciado Quesada, yo prefiero eso, que lo podemos ir paliando, a mantener esta corte, digamos, que está atajando la situación de que el Congreso no ha cumplido con la selección de los magistrados. Entonces, yo creo que los retos son muchos, temas administrativos, particularmente el tema de impartición de justicia, que debe de ser lo esencial, lo fundamental de preocupación, porque además analicemos que el Congreso debería estar convocando a la comisión postuladora en marzo, abril del siguiente año, para que ya se integre las nuevas nóminas a elegir para el periodo 2024-2029, que tendría que ser la siguiente Corte Suprema de Justicia. Entonces, entramos en una crisis del sistema de justicia, pero pareciera ser buena para poder entrar ya a una fase de estabilización nuevamente. Licenciado Quesada, ¿no hay un fraude de ley por parte de la actual legislatura del Congreso de la República cuando colocaban intencionalmente la elección de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones en los puntos en los cuales nunca se llegó a discutir? Creo que una ocasión. No hay una forma intencionada de evadir una resolución en firme de la Corte de Constitucionalidad. Sí, yo creo que en un inicio yo tuve la oportunidad de platicar con algunos diputados y buscarles salidas a un fallo de cumplimiento imposible, porque lo primero que hay que salir a recordar es ese fallo, ese atropello que era este fallo, que tenía muchísimas, no solo lagunas, sino contradecía el ordenamiento legal. Pero al principio habían unos bien intencionados que querían cumplir, pero entraban en unas disyuntivas muy grandes: o le obedezco a la ley o le obedezco al fallo, porque el fallo violaba la ley. El fallo alteraba el sistema de elección nominal, el fallo expulsaba, sin haber sido citados, oídos y vencidos en juicio, a varios de los candidatos. El fallo tenía el tema de la logística, que a nuestro cálculo implicaba más o menos 264 sesiones, porque había que hacer 47.360 votaciones. O sea que era un fallo que a toda luz era de cumplimiento imposible, pero haciendo el esfuerzo algunos sí quisieron hacerlo y al final de cuentas no le encontraron salida. Otros le encontraron beneficio, porque el hecho de ir pasando el tiempo encontraron de que las cortes se les empezaron a acercar y empezaron realmente a hacer lo que sucedió, que el sistema de pesos y contrapesos se debilitó, porque en la medida de que la Corte Suprema o las cortes se apartaban, digamos, de los principios o de la estrategia del Congreso, de las bancadas mayoritarias, por supuesto, en esa medida los amenazaban de que iban a elegir. Entonces realmente se debilitó completamente a la Corte, se le dio alguna legalidad a toda su actuación, pero la legitimidad estaba muy, muy en duda. Entonces sí entra un periodo muy irregular, un periodo que va a tener probablemente más sombras que luces, porque el tema administrativo es muy serio, en muy corto tiempo. Se pueden imaginar la planificación, se pueden imaginar las adquisiciones, se pueden imaginar la distribución de los magistrados de sala en la República. Es un tema que solo van a llegar y se van a despedir. Pero yo creo que sí, es mejor entrar a regularizarnos poco a poco. Lo mejor es tener la anécdota de que no se puede mejorar la institucionalidad rompiendo la institucionalidad, independientemente si nos caen bien o mal los que la hicieron. No se puede, nos cobra la factura. Entonces aquí debe quedar la lección de que no podemos jugar con la República.
esto es lo que va a pasar. Pero no hay una ilegalidad de parte del Congreso, licenciado. Sí, el Congreso lo que hizo es que para no entrar en desobediencia de la sentencia de amparo, lo que hizo fue que agendó. ¿Engañó el sistema? Las veces. Sí, agendó todas las veces en todas las sesiones, lo agendaba de último la elección, lo hicieron al mes de octubre 175 veces, pero ya cuando tocaba ese punto se disolvía el quórum. Entonces no se sabía quién era la responsabilidad de haber disuelto el quórum. Sí, jugaron a no caer en responsabilidad, a jugarle a la vuelta, a hacer impracticable la sentencia de amparo, pero yo insisto, yo hubiera estado en el Congreso y me hubiera visto en una situación muy difícil porque era una aberración ese fallo. Licenciado Samayoa, hablemos un poco de cómo queda la actual Corte Suprema de Justicia, esta que se ha extendido más de 4 años en sus funciones, con esta decisión de la Corte de Constitucionalidad, tomando en cuenta de que, bueno, están a nada de ser sustituidos por otros. ¿Qué puede implicar eso a lo interno del actual CSJ? Bueno, esa es una pregunta que requiere tener, como dicen por ahí, ponerse algodones en los dedos para poder tocar el tema, porque es una Corte Suprema de Justicia que ha estado cuestionada con muchas dudas de imparcialidad. Y también, perdón, solo lo interrumpo, hay que recordar que ninguno de ellos podría ser reelegido, ninguno aparece en esa nómina, en esa planilla. No recuerdo bien, creo que sí había una persona que aparecía, no recuerdo bien en este momento, pero en todo caso, digamos, hay muchas desconfianzas que se construyeron alrededor de esta Corte Suprema de Justicia, por eso digo que hay que tocarlo bien, hay que tener las prudencias adecuadas, porque podría darse una discusión, una postura en cuanto a si el cumplimiento de todas las funciones que tiene asignada una Corte fueron realmente cumplidas a cabalidad y desarrolladas de la forma que se requiere por parte de la legislación y por parte de los diferentes acuerdos internos. Ahora, dentro del marco de eso hay que ver también ciertas actuaciones que pueden sonar anómalas, digamos, por ejemplo, la reinstalación de la magistrada Stalin, que desde algunos análisis legales en los cuales yo me incluyo no procedía, no era procedente, y evaluar si de ser así, que no era procedente, bueno, las responsabilidades que se pueden derivar de este tipo de situaciones. Es un análisis que hay que hacerlo, creo yo, con más detalle, no me voy a arriesgar a hacerlo tan aprisa, pero que finalmente sí, bien ellos cumplieron con no abandonar sus funciones, también hay que ver si cumplieron sus funciones de forma adecuada, porque sí hay muchas dudas en torno a ellos, ¿verdad? Debemos ir a la pausa, pero regresamos para seguir conversando con nuestros dos invitados sobre este tema, la decisión que adopta la Corte de Constitucionalidad, que le ordena al Congreso de la República elegir sí o sí a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y las cámaras de apelaciones, empezando por los 13 magistrados de la CSJ. Regresamos. Continúe escuchando por Emisoras Unidas, Hora 15.
Ya estamos aquí de regreso en Hora 15 conversando sobre esta decisión que adoptó la Corte de Constitucionalidad de decirle al Congreso de la República que debe de elegirse a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también a los 135 magistrados que integrarán las cámaras de apelaciones a más tardar el 15 de diciembre del año 2023. También dicen en su resolución que esta elección se puede hacer por medio del voto electrónico y que todos los diputados pueden expresar a viva voz su rechazo por uno u otro candidato. Así que para conversar sobre este tema y haciendo una aclaración pertinente, porque vale la pena que lo hagamos, sí, hay un magistrado que aspira a la reelección, se trata del magistrado Manuel Duarte. Él, sin embargo, empezó a formar parte de la Corte Suprema de Justicia en el año 2018, al fallecer la magistrada Elizabeth García. Y bien, tenemos a dos invitados para conversar sobre este tema, Juan Carlos, el licenciado Francisco Quesada y el licenciado Osvaldo Samayoa, y tenemos tiempo para escuchar sus conclusiones. Sí, por supuesto, yo le pediría su conclusión, licenciado Quesada, y quisiera también agregarle un tema. ¿Ha superado ya Guatemala entonces con esta resolución esa idea que muchas veces les es tentadora a los políticos de entender que cuando hay un periodo ya abierto y no se ha logrado tener la elección o la designación de la persona que va a ocupar ese cargo, y me refiero a Fiscalía General, a una magistratura, solo se puede hacer para cumplir el periodo vigente? ¿Hemos superado ya ese reto, licenciado? Creo que tenemos un problema de comunicación. Licenciado Quesada, ¿me escucha? Sí, no nos escucha el licenciado Quesada, pero perfectamente le podemos plantear la misma pregunta al licenciado Samayoa. Adelante, licenciado Samayoa. Sí, creo que lo correcto es que termine el periodo, que es el 2024, ¿verdad? Algunos querían establecer el tema, la discusión de que si eran 5 años más, eso sería inconstitucional también, así como el aplazamiento de las funciones rompió con este orden constitucional en temas de justicia. Tampoco era prudente decir que era a partir de que se designaran durante 5 años. Eso no era correcto. No tengo el alcance porque yo escuché entrecortado un poquito el total de la pregunta. Le decía, Lic, que si ya este tema ya ha sido superado a partir de esta resolución, tomando en cuenta de que ya hay varios precedentes. Le pongo uno, el de Claudia Paz y Paz, que también se hablaba de que cuando terminaba su periodo, también se habló de ese mismo caso con la anterior Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, ya parecería superado ese tema de entender que solo es para cumplir el resto de un mandato, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lamentablemente siempre hay alguien que quiere interpretarlo de una forma de alargar las funciones para permanecer en el cargo, ¿verdad? Pero creo que ya correctamente con los precedentes que nos decías ya está superado. De hecho, no habría necesidad de esos precedentes cuando se respete el orden constitucional. Y a partir de eso creo que ya cualquier intento de volverlo a hacer, la discusión no lo tendría que permitir, ni política ni jurídicamente. Y también, aprovechando, Lic, le pediría su conclusión de lo que hemos charlado esta tarde. Bueno, creo que lo primero es que es importante la resolución, es importante que le fijen un plazo también para cumplirlo. Esto no debió de suceder. Esto es un periodo que no es para que se olvide, pero en la historia hay que tenerlo presente. Yo sé que hay muchas personas que de pronto dicen, a mí que de qué me sirve una Corte Suprema de Justicia o de qué me sirven las salas de apelaciones. Bueno, la idea democrática es que el sistema de justicia nos permita vivir en paz, nos permita resolver los conflictos entre los particulares y también ponerle límites al poder de forma efectiva en sus funciones. De tal cuenta que sí es importante y por lo tanto tenemos que valorar, creo yo, hacer valoraciones sociales, sacar lecciones aprendidas y en este momento exigir al Congreso que busque la metodología adecuada, que haya un compromiso serio en sacar adelante estas elecciones, sabiendo que van a tener que ocupar sesiones extraordinarias, sabiendo que van a tener que trabajar sesiones plenarias en diciembre. Mi sugerencia, por ejemplo, sería que una comisión específica pueda inmediatamente establecer la metodología para hacerlo lo más viable, para tener las discusiones que sean necesarias previas a las reuniones de pleno y con eso poder gestionarlo de mejor manera. Así que me parece que es importante, creo que es un paso que nos
va a ir sacando poco a poco de toda esta regresión autoritaria en la que hemos estado sumergidos, toda esta judicialización innecesaria del quehacer político y esta manipulación también que se ha dado en procura de impunidad de algunos actores. Y ahora sí, cerramos con las conclusiones del licenciado Quesada. Me dicen que ya pudimos restablecer la comunicación con él. Así que, licenciado Quesada, lo escuchamos para cerrar esta entrevista. Pues es un capítulo donde recuperamos la República. Es una anécdota que no debemos de olvidar. Hay que tener mucho cuidado con esos experimentos o cuando quieren motivar a la gente de que violemos la República y después la componemos porque tenemos buena gente. No hay que creer en ese tema. Entonces, el bastión de la justicia es algo que no podemos prescindir. Es la última trinchera de la civilización y cuando ya no está presente es cuando ya se vuelve la ley del más fuerte y el llamado a la anarquía. En estos momentos, este tema lo traigo al día de hoy. Si no nos gusta el Ministerio Público, si no nos gustan los tribunales, no se puede jugar su suerte en las calles y en las barricadas. Hay que privilegiar la institucionalidad sobre las personas. Si la institucionalidad sabemos que es imperfecta, hay caminos para mejorarlas y esa es la participación cívica ciudadana, pero no podemos ir a las barricadas, a los bloqueos y a decidir quién queremos en qué, porque eso sí va a ser el principio de la barbarie. Que nos quede esta lección y que nos quede este enfoque para ver con otros ojos lo que está sucediendo el día de hoy. Muchas gracias. Pues bien, gracias a ambos por habernos acompañado aquí en Hora 15, tanto al licenciado Osvaldo Samayoa como al licenciado Francisco Quesada. Nosotros vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Hora 15.